Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nuestro proyecto se basa en la conservación de la cultura indígena. Se espera identificar la ubicación geográfica de los territorios y poder cumplir los respectivos objetivos específicos a desarrollar, informando a la sociedad sobre la curiosidad que despierta este tema. Se pretende reconocer la cultura indígena y las acciones que se pueden realizar para colaborar en el mantenimiento de esta cultura, investigando así en los tipos de culturas, etnias que hay en Costa Rica y buscando soluciones para mantener así la conservación de estas culturas. El fin del proyecto es dar una pincelada acerca de algunas costumbres y tradiciones de los grupos indígenas de Costa Rica, después de reconocer cuáles son estos, además de productos que se cultivan, todo con la finalidad de comprender la importancia de conservar las maneras en que vivían nuestros antepasados. Nuestra hipótesis de investigación es reconocer los sacrificios, costumbres y tradiciones de nuestros antepasados, los indígenas. La población meta son los adultos mayores de etnia indígena que habitan en Costa Rica. Territorio indígena es una variable geográfica, corresponde a un área espacial creada por ley o por decreto ejecutivo y suele tener límites naturales, destinado a que las poblaciones indígenas puedan desarrollarse según sus costumbres y tradiciones. Pueblo indígena se refiere a una variable cultural donde coinciden idioma, comidas, tradiciones, ascendencia, historia y origen común, así como también a religiosidad, creencias, valores, visión del mundo, entre otros aspectos que les caracteriza como pueblo. Los pueblos tienen sus territorios, es decir, hay pueblos que poseen un origen y características comunes, independientemente de su lejanía o cercanía geográfica. De este modo, cada pueblo cuenta con al menos un territorio. Pueblos indígenas en Costa Rica. La existencia de estos pueblos originarios se estima desde el año 10 a.C. Etnias indígenas actuales. Actualmente Costa Rica cuenta con 8 grupos indígenas, los cuales además se encuentran diseminados en 24 territorios indígenas conocidos. Grupos indígenas actuales en Costa Rica. Tenemos los Cabécar, Teribe, Bribri, Boruca, Maleco, los Noes, los Chorotegas y también los Huetar. Estos 8 grupos constituyen los 63.800 indígenas que habitan en Costa Rica. 6 de los grupos actuales conservan sus idiomas nativos. Ellos son los Cabécar, Bribri, Boruca, Teribe, Nove y Malecu. Mantienen y transmiten el conocimiento para la construcción de las viviendas tradicionales con materiales del bosque. Acostumbran a tener huertas tropicales con plantas medicinales y plantas para uso de las artesanías, como el algodón y otras como el lance y el achote que producen algún tinte. Siembran bajo el sistema de policultivo y el monocultivo. Poseen cerros y sitios que son sagrados y protegidos. Preservan como bebida tradicional la chicha, que es a base de maíz. La tierra la obtienen mediante la herencia. Anteriormente esta solo estaba en manos de mujeres. Hoy son los hombres los que poseen mayor cantidad de tierras para heredar y negociar. La vivienda tradicional, la chichada, la junta, la mano vuelta, la elaboración de canastas, chácaras, artesanías, consumo de medicina natural, baile del sorbón, baile de los diablitos, danza del tigre, elaboración de tintes naturales y uso del vestido tradicional, la mujer nove, recolectan, cazan, pescan y siembran musáceas y granos básicos son algunas de las prácticas culturales vigentes de la cultura indígena. Cuentan con sus propios médicos para curar el cuerpo y el espíritu. Conservan su propio dios, lo llaman Cibú, Tocú, Nobu, y entre los noes, la creencia religiosa denominada Mamachi. Son importantes en su dieta el maíz y algunos animales silvestres como el venado, el tepezcuintle, la guatusa, la tortuga del río y los animales domésticos, principalmente el cerdo, para comercialización y consumo en eventos especiales como una boda, un cumpleaños o un turno.
Las reservas indígenas, las cuales cubren un área de 327.825 áreas que representan el 6,5% del territorio nacional costarricense. Los Maleco, el grupo indígena más pequeño sobreviviente en Costa Rica, han habitado tradicionalmente en la cuenca del río Frío, localizada en la parte norte del país. Pueblo Huétar. Los y las niñas describen su territorio como un paisaje extraordinario. Es grande, llena de caballos, muchas casas e indígenas, con su propia lengua, cultura, tradiciones y artesanías. Trabajan en ganadería y con chanchos, enfrentan la tala de árboles que afecta a la naturaleza y las nacientes de agua, así como la contaminación del aire. Otro problema ambiental es la matanza y la caza de animales. También consideran que las distintas religiones las hacen perder su cultura, y el hecho de que la policía decomisó drogas a los no indígenas es preocupante para la población infantil. Talamanca, un pueblo cabécar, es el segundo pueblo más numeroso con casi 14.000 habitantes dentro de sus territorios. Los cabécar han ocupado zonas muy remotas en ambas vertientes de la cordillera de Talamanca. Debido a la lejanía de sus territorios, han tenido un menor grado de aculturación y su hábitat es el que se encuentra menos alterado. Por ende, conservan su idioma y muchas de sus tradiciones. Hay 8 territorios indígenas cabécar. Los Noves. En Costa Rica se estimaron aproximadamente 5.600 personas viviendo dentro de territorios indígenas designados Noves, situación en el Pacífico Sur. El pueblo Nove es originario de Panamá. Conservan un arraigo muy fuerte a su cultura tradicional. La práctica de su idioma se mantiene al 100% en todos los territorios y las comunidades, diferenciándose dos lenguas, el Nove y el Bugle. Los Bribris es el pueblo más numeroso, con casi 17.000 habitantes dentro de sus 4 territorios, ubicados en ambas vertientes de la cordillera de Talamanca. En la vertiente Caribe están los territorios Talamanca y Cocles, en el cantón de Talamanca, y en la vertiente Pacífico, Salitre y Cabagra, en el cantón de Buenos Aires. La Reserva de los Biribris tiene gran importancia en cuanto a las actividades que promueve. Los indígenas ofrecen servicios para que los visitantes se adentren en su cultura. Los borucas, la fiesta de los diablitos. El juego de los diablitos es el aspecto más representativo de la identidad y de la cultura indígena boruca. Esta tradición, cuyo origen se remonta a la época colonial, es una procesión que dura 3 días. Se realiza todos los días, del 31 de diciembre al 2 de enero. Terrabas, dentro de las artesanías de este grupo sobresale la confección de las máscaras de madera, de balsa o de cedro. Construyen grandes y hermosas canastas, las cuales son llamadas jabas. Se caracterizan por tener fondo triangular y la parte superior redonda. Además fabrican instrumentos musicales como tambores, maracas y flautas. En este sentido sobresalen como excelentes talladores. Los chorotegas. Destaca la cerámica chorotega, que alcanzó su esplendor en el periodo precolombino. Era realizada principalmente por mujeres y su decoración, mayoritariamente en el color rojo y el color negro. Para la preservación de la cultura indígena tenemos las siguientes estrategias. Elaborar un registro que contenga la relación de las etnias indígenas que existen en Costa Rica. Identificar las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. Implementar estrategias de difusión para dar a conocer a la sociedad las costumbres de las comunidades indígenas de las diversas zonas del país. También incluir en los planes y programas de estudio en los distintos niveles educativos contenidos que promuevan el interés por las culturas indígenas y la importancia de preservar sus tradiciones, así como también fomentar la creación de talleres en los que se impartan técnicas artesanales de las culturas indígenas propias de la región. Y por último, garantizar la participación de las comunidades indígenas en los festivales culturales que se organicen en el país.
En nuestro país no se reconoce la importancia de los indígenas ni sus costumbres y tradiciones. Hay 8 etnias indígenas por todo el país que presentan muchos problemas como la pobreza y la discriminación. Ellos presentan talentos como la cacería, creación de artesanías y cerámicas, y más. Los indígenas han enfrentado y enfrentan problemas como la pobreza en el país. Ser indígena es muy similar a ser pobre. No debemos dañar su residencia, ya que es algo que ocurre mucho, la violación de sus derechos. Hay tradiciones y costumbres como sus comidas, sus creencias, sus trabajos, la creación de casas, de cerámicas, las artesanías, las chinampas, la ropa y muchas otras cosas más. Debemos aprender a reconocer, valorar y respetar los sacrificios, tradiciones y, por supuesto, las costumbres de las civilizaciones indígenas. Muchas gracias por su atención.